Soy de carrera de grado licenciada en Sociología y hace más de 10 años que trabajo investigando en educación, primero desde el tercer sector, como parte del equipo de evaluación e investigación de Fundación Cimientos, y luego en el equipo de Flavia, primero en el marco de una beca de doctorado de la Agencia de Ciencia y Tecnología, y luego en el marco de una beca de CONICET de fin de doctorado. Es una maestría en investigación en ciencias sociales y espero el año que viene poder entregar la tesis de doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, eso como para que sepan un poco quién soy y de dónde vengo, hacia dónde voy, todavía no lo sé, pero lo iremos determinando con el tiempo. De vida diciendo, exacto. Bien. Bueno, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado, antes que nada, y la verdad que es un placer enorme poder estar en esta casa de estudios y compartiendo con ustedes un poco sobre lo que discutimos respecto a la escuela secundaria. Bueno, se me otorgó la tarea de presentar un poco el marco general de las reformas en educación, de la educación secundaria y particularmente en Argentina, y para esto me parecía importante arrancar con algunos debates clásicos o históricos, pero que se van olvidando a veces y siempre están de fondo cuando pensamos y discutimos la escuela secundaria. Los debates en torno a la escuela secundaria se vinculan inevitablemente con la relación y la tensión que hay entre la expansión de la escuela secundaria y el modelo institucional de la escuela secundaria. Esta escuela secundaria, originalmente pensada para la élite y con unos objetivos determinados, que a mediados del siglo XX comienza a expandirse y empieza a ser receptora de nuevos públicos. Hay tres motivos que señalan algunos autores, en este caso sigo un texto de Flavia Terilli y de Felicitas Acosta, que son como fundamentales para pensar esta expansión de la escuela secundaria, y es un motivo vinculado a los cambios de la estructura económica y del mercado de trabajo que se fue dando en los países, pensando sobre todo en los orígenes, ¿no?, de Europa, de la escuela secundaria más tradicional. Otra vinculada a las transformaciones demográficas. Hay más jóvenes circulando por el mundo, bueno, necesitamos extender las instituciones orientadas a la regulación social de estos jóvenes. Y por último, una tercera fundamentación de índole sistémico-institucional que está vinculada a los modos de expansión del sistema educativo y sus efectos sobre las trayectorias de los estudiantes que transitan estos espacios. La expansión de la escuela secundaria, inevitablemente, produjo resultados o nuevas situaciones que iban pasando. ¿Cuáles son? Seguro todos los conocemos, pero no está mal recordarlos. Las altas tasas de desgranamiento de las cortes, debido a la repitencia, el abandono, etc. Las poblaciones destinatarias, ¿no? Esta es otra de las cosas que dice, las poblaciones destinatarias no se pueden acomodar al modelo institucional que propone la escuela secundaria. El tránsito de la primaria a la escuela secundaria genera tensiones o dificultades en los alumnos para aprender estas nuevas lógicas de cómo moverse al interior de la escuela. La uniformidad del tiempo escolar, que dificulta a aquellos estudiantes que no pueden dedicarse únicamente a los estudios a transitar estos espacios, y esto se hace más evidente en los sectores más vulnerabilizados de la sociedad. La aprobación por curso escolar completo, lo que es la promoción en bloque, que determina la repitencia y que no tiene un fundamento pedagógico donde se diga, bueno, que los alumnos repitan los contenidos nos va a dar determinados resultados. El cortoplacismo de los formuladores de las políticas públicas, o sea, muchas veces se identifican problemas complejos y se pretenden hacer soluciones rápidas y a corto plazo que no logran modificar estructuras sumamente consolidadas y sobre todo culturas institucionales, que es a veces lo más difícil de transformar cuando pensamos en reformas y en política educativa. Bien, en el caso latinoamericano, pensando ya el desarrollo de la escuela secundaria en nuestros contextos, tradicionalmente lo que hubo fue una implantación de lo que se llama el modelo francés, el modelo europeo más tradicional, centralizado y estatal, durante la segunda mitad del siglo XIX. Luego, el desarrollo y la ampliación de este modelo no estuvo vinculado necesariamente a la ampliación del mercado de trabajo. Recién en los años 50, en el caso de Latinoamérica, se empieza a dar este fenómeno. Y también después vamos encontrando como distintos momentos y oleadas de expansión de la escuela secundaria.
Hay un primer momento que se identifica que es en los años 80, también en un contexto de discusión respecto del rol del Estado al momento de coordinar y pensar la educación de gestión estatal. Después, en los años 90, en el contexto de un mercado laboral que cambiaba, de un Estado que estaba cambiando, porque no era solamente el sistema educativo, la Ley Federal de Educación, hizo reformas en los distintos niveles del Estado. Y ya entrando en la escuela argentina, en los últimos 20 años, con un poquito más de 20 y pico, tenemos como el primer gran cambio que fue la famosa Ley Federal de Educación. En líneas generales todos conocemos, pero los principales cambios que generó, ¿cuáles fueron? Separar la escuela, dejó de ser primaria y secundaria y pasó a haber una EGB3 y un nivel polimodal. 3 años de lo que tradicionalmente era en la escuela secundaria se pasaron a la escuela primaria. Esto generó mucha segmentación al interior del sistema educativo. El caso de la ciudad de Buenos Aires es particular porque hubo mucho rechazo a la implementación de la Ley Federal de Educación y no se implementó. En la ciudad de Buenos Aires se siguió con la estructura de 7 y 5 o 6, según si es escuela técnica o no. Entonces, ese fue como el primer gran cambio, y la obligatoriedad, que ahí se pasó de era únicamente la primaria obligatoria y pasaron a ser obligatorios lo que era la EGB3 o los 3 primeros años de la escuela secundaria. La Ley Federal de Educación se implementa en el año 93. El otro gran cambio fue el paso de las escuelas secundarias y superior a las regiones provinciales. Ya se habían pensado a descentralizar el sistema educativo. Esta ley lo que hizo fue terminar ese proceso. En el año 2006 hay otro gran cambio en el sistema educativo, u otra gran ley, marco. Ahí hay quienes dicen que en realidad no fueron tantos los cambios que hubo, sino algunos pequeños cambios. Y en primer lugar, y para pensar un poco el sentido de la política pública, ahí se notó también un claro cambio en las estrategias que el Estado estaba llevando para modificar la escuela secundaria, el sistema educativo y la escuela secundaria en particular en ese proceso. Las primeras leyes que se implementaron a partir del año 2003 fueron la Ley de Garantía de Salario Docente, la Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Educación Técnica Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo, Educación Sexual. Todas estas leyes eran pequeñas leyes que apuntaban a modificar aspectos concretos y específicos del sistema educativo. De repente, en el 2006, previo en el 2005, se comienza a discutir la posibilidad de una ley de educación nacional. Entonces, lo primero que advertimos es un cambio de estrategia, porque se deja de hacer pequeñas leyes para pensar nuevamente una ley marco donde se discuta la educación en su conjunto. Ahí hay quienes dirán que en realidad los cambios que efectivamente termina implementando la ley se podrían haber hecho también con pequeñas leyes que modificaran ciertas cuestiones, como volver a estructurar la escolarización entre primaria y secundaria, de que las jurisdicciones puedan definir el 7º año de la educación, si lo van a tener en la primaria o en la secundaria, la obligatoriedad de la totalidad de la escuela secundaria y de la sala de 4 años. Después también hay un cambio significativo, que es que las resoluciones del Consejo Federal tengan carácter de obligatoriedad para las provincias. En este marco también se construyen lo que fueron los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario. Se discutió primero por encima, digamos, en la Ley de Educación Nacional y a posterior con las resoluciones del Consejo Federal de Educación, cuáles iban a ser los contenidos de la escuela, que tenían que respetarse en todas las jurisdicciones, y cada jurisdicción tenía que adaptar su normativa para garantizar las modalidades y las titulaciones propuestas. Bien. Ciudad de Buenos Aires no queda exenta de todo este proceso y se encuentra obligada por estas resoluciones, por la Ley de Educación Nacional, a repensar su currículum y la estructura y el formato de la escuela secundaria. Bien, en el año 2011 comienza en la Ciudad de Buenos Aires la discusión de lo que se llamó la NES o la NESC, ¿no? Hay distintos documentos que lo plantean de distinta manera. Es la nueva escuela secundaria,
eso es la NES, y en otros documentos se habla de la NES, que es la Nueva Escuela Secundaria de Calidad. En su momento hubo bastante discusión en torno a esta idea de calidad, ¿no? ¿Qué implicaba una nueva escuela secundaria y de calidad? ¿Cómo era la vieja escuela secundaria, ¿no? ¿Qué características tenía? En este sentido, en los primeros documentos hay variedad. Cuando uno se habla de la nueva escuela secundaria, nosotros de la nueva escuela secundaria de calidad, en los últimos años ya se habla únicamente de la nueva escuela secundaria. Otro dato no menor para pensar la realidad de la Ciudad de Buenos Aires es que si bien la obligatoriedad de la escuela secundaria por la Ley de Educación Nacional es en el 2006, la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002, mediante la Ley número 898, determinó la obligatoriedad de la escuela secundaria. O sea que en la Ciudad de Buenos Aires la escuela secundaria es obligatoria en su totalidad hace 15 años. Y recién en el 2011, posterior a las leyes, empezamos a identificar trabajos concretos y específicos para garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria. Muchas veces en educación, determinar la obligatoriedad o este tipo de leyes en realidad tienen un sentido como de traccionar a futuro. No significa que se hagan ya, pero obliga a los estados, a las jurisdicciones a ponerse en campaña y a dedicar esfuerzos para alcanzar ese objetivo de la universalización de la escuela secundaria, ya que es obligatorio. Bien, entonces, les estaba diciendo, en 2011 se discutió y se ajustó la normativa específica para las escuelas técnicas. Eso fue lo primero que se hizo. Y se promulgó una ley, que es la 2905 del régimen de profesor por cargo, que en su momento tuvo bastante debate y discusión, y que apostaba a poder concentrar a los docentes en una escuela para evitar esta categoría tan conocida que es la del docente taxi, ¿no? El docente que se va moviendo de una escuela a otra. La realidad es que no hay datos concretos, o por lo menos yo no los encontré, de los resultados que tuvo la implementación de esta ley respecto a la concentración de cargos docentes en las escuelas. Pero desde 2011 estaría en funcionamiento y hay algunos documentos que refieren a que en el 2011 se iban a sumar profesores a este régimen. Y así progresivamente, digamos. Bien. En el año 2012 se avanzó en las presentaciones respecto a la nueva escuela secundaria, a los rectores de las escuelas y a los supervisores de la educación secundaria. En el año 2013, en este año 2012, los documentos que hay son de carácter declamativo y aspiracionales, ¿no? En el sentido de que son documentos que dicen tenemos que cambiar la escuela para que puedan venir todos, para que aprendan más, pero no hay un desarme de lo que se va a hacer, cómo se va a implementar, de qué manera. A partir del año 2013 se comenzaron a ajustar los planes de estudio según los definidos en las normativas nacionales y las resoluciones del Consejo Federal, y se propuso modificar la escuela en función de las nuevas habilidades necesarias definidas como habilidades para el siglo XXI. No sé si las escucharon nombrar, pero a partir de ahí hubo bastante discusión respecto a qué son estas habilidades. En base a un documento del Ministerio dice: en el proceso de construcción de la nueva escuela secundaria de calidad, o sea, la NESC, es fundamental definir las habilidades para el siglo XXI que deben desarrollarse a lo largo de toda trayectoria escolar de los estudiantes y desde las distintas áreas del aprendizaje. La enseñanza de estas habilidades permitirá que los estudiantes estén preparados para las exigencias y oportunidades que se presentarán a lo largo de su vida. Las habilidades son el cuidado de sí mismo, la ciudadanía responsable, análisis y comprensión de la información, competencia comunicativa, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, iniciativa y creatividad, aprendizaje autónomo y desarrollo personal. En lo que fue el currículum de la educación secundaria básica de la Ciudad de Buenos Aires, se retoman estas habilidades como contenidos transversales, pero no hay tanta especificidad respecto a cómo se van a trabajar. Durante el año 2013 se realizaron las primeras jornadas de reflexión abiertas a la comunidad. Fueron 9 jornadas en total, participaron todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y se convocaban a participar a los docentes, preceptores, padres y alumnos de la escuela.
En estas jornadas se discutieron características generales que debería tener la nueva escuela secundaria en oposición a la escuela actual, qué deberían aprender los estudiantes en las nuevas escuelas secundarias, se comenzaron a discutir los cambios curriculares, se discutieron las orientaciones que elegiría la escuela secundaria, porque para adaptarse a la normativa vigente tenían que definir cuáles iban a ser sus titulaciones en el marco de la nueva ley. Se centró también la presentación de los avances, o sea, cada 3 o 4 encuentros se hacía un encuentro donde se presentaba lo que había avanzado hasta el momento. En total fueron 9 encuentros de 4 horas. No hay datos que den cuenta de cómo fue la participación efectiva en esos encuentros. O sea, está disponible en la página del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires todo lo que se trabajó, los documentos, las discusiones, pero no hay datos respecto a su implementación. Después, durante el año 2014 se realizaron 6 jornadas de discusión, también abiertas a la comunidad, con la misma lógica. Se discutieron algunos de los temas que ya se habían discutido en el año previo, pero se sumó la discusión respecto al acompañamiento de las trayectorias escolares, que era otra de los grandes ejes de trabajo de la nueva normativa. Se discutió la temática de educación sexual integral y educación y prevención del consumo de drogas y también bullying. Esos porque fueron temas, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en 2013 o 2014 también se tomaron muchas escuelas producto de estos debates y ante el pedido de los alumnos de participar se les tomaron encuestas respecto a qué temas querían trabajar y esos fueron los temas que salieron beneficiados para la discusión. Y también hubo 3 encuentros específicos, que estos eran cerrados, en escuelas sedes, donde responsables de departamento o de área se juntaron a discutir el currículum, ¿no? Y cómo se iba a enmarcar este nuevo currículum de la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2015 se realizaron 5 jornadas de trabajo, también de 4 horas, abiertas a la comunidad, donde discutieron temáticas como las nuevas tecnologías, la inclusión digital. Y en el 2016 solamente figura que ese fue el año en el que se empezaron a implementar algunas de las cuestiones discutidas en los años previos. Supuestamente para este año 2016 ya todas las escuelas deberían estar cumpliendo el ciclo, el nuevo currículum para el ciclo inicial de la secundaria que se aprueba en 2014. Bien, 2017, sin demasiada discusión mediante, ni sin demasiada referencia mediante a lo que fue todo este proceso, se presenta la Escuela del Futuro. La realidad es que no hay mucha documentación disponible, pero en base a la educación disponible, se plantea que la Escuela del Futuro es una profundización de la nueva escuela secundaria, que se enfoca en la didáctica y en las modalidades de enseñanza y modificaciones organizativas, contempla los modos en que los estudiantes transitan la escuela secundaria, reconoce a los docentes como protagonistas del cambio. Estas son citas textuales de lo que aparece en sus documentos. Se plantea ser respetuosa con los derechos que reconoce el estatuto docente. Para las escuelas secundarias que participan del proyecto se comprometan a realizar mejoras en la infraestructura, mobiliaria y equipamiento técnico. Estos serían para las que fueron primero 19, después 18, después 17, creo que ahora 14 escuelas que iniciarían el año que viene en este proceso. Que no es, aclara durante todo el documento, que no es una reforma curricular, porque claro, ya la curricular la veníamos discutiendo de antes. ¿Qué se propone? La transformación de la matriz escolar tradicional, criterios generales sobre la organización institucional de la tarea docente, diversas formas de agrupamiento de los estudiantes, a partir de talleres, proyectos, articulación entre materias, debates, y alterar la matriz escolar tradicional, darle nuevos sentidos al aprendizaje. Y acá vino la polémica cuando se presentó cómo iba a ser esta nueva estructura de la escuela, con un tiempo preparatorio de 10 días, que es para acompañar a los alumnos que ingresan en primer año, un ciclo básico de 2 años, un ciclo orientado de 2 años y el famoso último año integrador, con las prácticas formativas más allá de la escuela. La llamaron así, la llamaron prácticas profesionalizantes, después la llamaron nuevamente prácticas formativas más allá de la escuela porque surgió todo el debate de si era trabajo flexibilizado o no.
Se aclaró que los alumnos no van a cobrar por eso, que no necesariamente va a ser en empresas, que puede ser en organizaciones de la sociedad civil, y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando para generar esta articulación. La realidad es que hubo varias idas y venidas con esta última parte. También es cierto que recién en 2022 se estarían llevando adelante estas prácticas, porque si este año estarían en primer año, o sea, en el 2018 comenzaría el primer año de esta nueva lógica en 18 escuelas, recién en el 2022, así que podemos inferir que tenemos tiempo para pensar cómo van a ser estas prácticas, si se les vamos a poner profesionalizantes o cómo. Pasantías no se pueden llamar porque por ley, la ley de pasantías impide que menores de 18 años hagan una pasantía. Y para ir cerrando, bueno, acá tengo más datos que después podemos compartir. Como algunas reflexiones en torno a haber leído toda la documentación, presentar este tipo de charlas lo obligan a uno a ponerse al día en la información existente. Es que no hay datos o fundamentos de por qué estos cambios son los cambios que se consideran necesarios para resolver las problemáticas de la escuela secundaria. O sea, se plantean algunos aspectos declamativos y se hace referencia a las tasas de repitencia, promoción y abandono, que son los problemas históricos de la escuela secundaria. No hay un diagnóstico claro de las problemáticas que se propone atender, únicamente se hace referencia a estos datos que les mencionaba recién. No deja claridad respecto a cómo se van a implementar estas modificaciones. O sea, para las escuelas que empiezan el año que viene, lo que está disponible es que iba a haber 2 capacitaciones este año y una capacitación en febrero del año que viene y un responsable técnico que iba a acompañar a las escuelas en este proceso, pero convengamos que para los docentes empezar a armar trabajos por áreas, por proyectos, seminarios intensivos, implica todo una nueva puesta en marcha de prácticas que no vienen realizando. No se evidencia cómo se van a organizar los cargos docentes en estas escuelas para contar con los tiempos necesarios para implementar estas nuevas propuestas pedagógicas. Se hace bastante hincapié en las tutorías, se menciona que van a ser individuales y grupales con cada 15 días, pero no se quedan claros qué capacitaciones tendrán estos tutores ni cómo van a ser elegidos. Se dice que va a ser el equipo directivo, pero no quedan claros si van a ser docentes, preceptores, personas externas a la escuela. Respecto al ciclo orientado y a las prácticas educativas, solo se especifica que serán en un cuatrimestre, que no se recibirán pago y que las escuelas definirán cómo realizarlas. En síntesis, creo que al día de hoy, por lo menos la sensación que me queda a mí y a un grupo de colegas con los que venimos discutiendo este tema, es que tenemos más dudas que certezas respecto a cómo se va a hacer. Si bien estamos totalmente de acuerdo que la escuela secundaria necesita ser revisada y necesita ser repensada, pero que es sumamente necesario para que estas reformas impacten verdaderamente y modifiquen la escuela secundaria, que sean con tiempo y con consenso y con capacitación de todo el equipo docente y directivo que se va a ver involucrado. Yo voy a hacer alguna reflexión sobre el proceso de cambio, sobre las ideas de cambio alrededor de la escuela secundaria que esta reforma de alguna manera nos invita a pensar, sin tanta claridad como decía Aldana, porque es todavía un poco confuso el proceso. Y lo que quería hacer era plantear 2 modelos de reforma de la escuela secundaria. Hay muchos otros, quizás menciono un tercero, pero 2 modelos que han estado en discusión y en intentos, en algunos casos efectivamente llevados a la práctica de implementación en distintos países de América Latina y en otras provincias. El primero es el modelo más centrado en construir la unidad institucional escuela y en reparar distintas desigualdades sociales con apoyos estatales. Este modelo ha sido de alguna manera explorado por diversas políticas en los últimos años. En particular, el gran centro de este modelo es tratar de romper con la lógica del profesor taxi, de organizar la escuela con un directivo que esté a tiempo completo, con los docentes que estén integrados en un mismo proyecto. Mucho de lo que ha pasado en América Latina ha transitado hacia la construcción de la unidad institucional. La aparición de las evaluaciones de la calidad permite tener una medida más clara y objetiva de cada escuela. En algunos países esto ha sido utilizado muy activamente, en otros más en las sombras,
pero detrás de esa misma lógica han aparecido, y esto sí mucho más claramente en casi todos los países de la región, la idea de construir planes institucionales, proyectos de mejora, generar una cierta identidad de lo que hay que transformar a nivel institucional. El liderazgo de los directivos, formar la idea de que el director es un líder pedagógico, y detrás de esta misma construcción, yo diría, aparecieron en paralelo, no necesariamente coinciden, pero van a ver que forman parte de una misma lógica, una serie de intervenciones de política que intentan dar mejores condiciones para que accedan a los sectores populares que no accedían a la escuela secundaria. Para empezar, la eliminación de los exámenes donde existían, ingreso a la escuela secundaria, en Argentina en particular, en la regreso de la democracia, la aparición de políticas de becas, de políticas de apoyo a los alumnos que tienen dificultades, de tutorías, de pruebas compensatorias que van dando más oportunidades, en algunos casos la flexibilización del régimen académico para que no repitan con 3 materias, dar una tercera materia más. Empiezan a aparecer, en algunos casos jornada extendida o ciclos complementarios, públicos o privados. Empiezan a aparecer una serie de intervenciones que tienen como objetivo crear la unidad institucional escuela y al mismo tiempo tratar de dar más oportunidades a aquellos a los cuales la escuela secundaria les había cerrado las puertas históricamente con un modelo muy selectivo, excluyente, este modelo enciclopédico de muchas materias que rápidamente generaba la sensación de imposibilidad de atravesarlo, y muchos directamente ni entraban en la escuela secundaria. Estas reformas, que en algunos casos se pudo avanzar y en otros menos, es una confluencia de procesos. Están marcadas por 2 grandes capacidades que debería tener el Estado para poder ejecutarlas. La primera es tener recursos. Son reformas caras, sobre todo el tener un profesor por cargo generalmente implica pagar por horas institucionales, que son nuevos gastos del Estado que muchas veces son muy costosos, y también, obviamente, políticas de becas, tutores y demás, nuevos cargos, la creación de escuelas, por supuesto, son políticas costosas. Entonces, primera condición son tener recursos y asignarlos a educación, y la segunda es tener capacidad organizacional. Estas reformas implicaron en muchos casos la capacidad de reorganizar planteles docentes para poder hacer esa definición del profesor por cargo, y eso requiere como mínimo una capacidad organizacional del Estado que no siempre estuvo presente. Son reformas, yo diría, en cierto punto ambiciosas y en cierto punto limitadas. El segundo tipo de reformas, también como una confluencia de procesos, está más centrado en transformaciones profundas, en transformaciones del orden pedagógico, del orden de qué y cómo se enseña. Acá hay una hipótesis un poco más profunda que en la anterior, que lo que indica es, bueno, acá está faltando una escuela que le dé más oportunidades a los sectores populares, está faltando una escuela que tenga una unidad institucional, un cuerpo directivo que tenga un proyecto y tenga incluso recursos. Muchos de los proyectos de mejora tienen recursos autónomos para que el directivo o el equipo directivo pueda asignar, incluso hasta contratar a algún docente, como ha pasado en Argentina. Estas reformas son definidas como limitadas, y una visión más ambiciosa lo que toma como punto de partida es: el problema está dentro de las aulas. El problema es, primero, uno podría hacer una combinación, puede estar en los 2 lados o puede estar más en uno o en otro, es qué es lo que se supone que deben aprender los jóvenes en la escuela secundaria, definición curricular, cuáles son las prioridades. Gran parte de América Latina está yendo hacia la enseñanza de competencias, por lo menos en su definición curricular, no necesariamente en las prácticas, y un montón de ideas que empiezan a confluir en torno de una enseñanza más basada en proyectos, interdisciplinaria, que tenga más sentido, que tenga más vínculo con la formación de capacidades, las capacidades o habilidades del siglo XXI que empiezan a ser renombradas con distintos lenguajes, una mayor vinculación con los entornos digitales, con la posibilidad de personalización del aprendizaje, con el autoaprendizaje de los alumnos, seguir distintas trayectorias, no un modelo único y homogéneo para todos al mismo tiempo, romper con la idea del grado como la organización ubicua de los grupos de alumnos. Es decir, un montón de visiones, a veces más organizadas y otras dispersas,
y muchas veces dentro de ellas hay debates pedagógicos no resueltos, pero que van más adentro. Yo creo que esta reforma de la escuela secundaria del futuro propuesta en la Ciudad de Buenos Aires se apoya más en la segunda versión de qué es lo que hay que cambiar. Al menos esto es lo que, y acá hago un poco más de informante de conversaciones más directas con la ministra Soledad Cunha y su equipo. En una conversación que tuvimos directamente le pregunté cuál es el fondo de esta reforma, cuál es el corazón de la reforma, y su respuesta fue las prácticas de enseñanza, lo que pasa dentro de las aulas. Bien, dicho esto, uno podría encontrar distintas mezclas, ahí aparece todo el tema de las prácticas profesionalizantes, pero no me quiero meter tanto con eso, sino con este supuesto. El supuesto que la verdadera reforma de la escuela secundaria tiene que ir hasta el final del camino, hasta cómo se escenifica la práctica de enseñanza, qué es lo que pasa, qué es lo que define a un aula, a un docente, a un alumno, la experiencia escolar, redefinir la experiencia escolar, asumiendo que ha ido perdiendo sentido histórico, que nunca lo tuvo para los sectores populares. Ahora, esta definición, yo diría, compartida en un amplio conjunto de actores, de especialistas, entre los cuales me incluyo, como una definición muy general de que el corazón de las reformas debería llegar a las prácticas de enseñanza, tiene un claro obstáculo, tiene una gran pregunta detrás, que es el cómo se llega hasta ahí. Y acá es donde yo creo que hay un problema no resuelto, ni creo que pueda ser parte de lo que se puede hacer, sobre todo en el corto plazo, que es qué dimensiones deberían estar presentes para abordar una reforma tan ambiciosa. Y tenemos mucha investigación comparada, empírica y teórica, sobre cómo se logran los procesos de cambio a escala sistémica, empezando por pocas o por muchas escuelas, pero pensando en la escala sistémica final. ¿Y qué sabemos que tienen que tener estos procesos? Los procesos de cambio de las prácticas de enseñanza a gran escala. En primer lugar, tienen que tener una teoría del cambio. La teoría del cambio es algo muy complejo. No es simplemente cómo lo voy a hacer. Es cuál es tu concepción de la enseñanza y cómo se estructura la enseñanza, en secuencias de aprendizaje, en secuencias que requieren habilidades cognitivas de los docentes, que requieren correlaciones con el programa curricular, que requieren tiempos, espacios. Es decir, la teoría del cambio implica repensar la práctica, si lo que se propone es repensar la práctica pedagógica, es pensar el reemplazo secuenciado, con transiciones, con puentes, con tiempos, con capacitaciones, pero el reemplazo de las prácticas actuales. Y para hacer eso es necesario un profundo conocimiento del sistema, de cómo se enseña hoy, de cuáles son los obstáculos para enseñar de otras formas, de cómo se puede conseguir eso, en qué tiempo, quiénes lo han hecho. Yo siempre digo, no puede haber reforma educativa que no tenga como mínimo 3 o 4 registros comparados sobre los cuales ubicarse. Es decir, bueno, lo que vamos a hacer es parecido a lo que hizo México entre tal año y tal año, pero con un poco más la dimensión de lo que hizo Colombia o de lo que hizo España. Estoy diciendo cualquier país, simplemente para que se entienda que no se puede inventar una reforma educativa. Están vidas en juego. Tenemos que mínimamente tener una disposición de conocimiento comparado que nos permite intervenir sobre la realidad, no copiando y pegando, no diciendo yo voy a hacer la reforma de España, no, es saber, voy a hacer algo de lo que hizo Colombia porque esto funciona así o porque tengo esta teoría del cambio, pero lo voy a combinar con algo distinto y además le voy a agregar esto otro de mi contexto, de mi capacidad. Este es el primer elemento, una teoría del cambio que tenga pruebas comparadas, que tenga alguna admisión de qué antecedentes hay. El segundo elemento es crear condiciones de confianza, diálogos y consensos. No se puede entrar en las aulas sin
ciertos consensos. Requiere que las personas que van a estar involucradas en una reforma se sientan parte. No hay reformas de las prácticas pedagógicas en contra de los docentes o con los docentes en duda o sin que ellos entiendan cómo van a ser abordados, ni abarcados, ni interpelados. Deben sentir que hay algo que los hace partícipes. Y sabemos que una participación excesiva puede enlentecer todo o directamente imposibilitarlo, con lo cual hay que encontrar un balance, pero no puede haber una discusión pedagógica sin una cierta capacidad de convocar, de interesar, de invitar, de hacer protagonistas a los propios docentes, aunque sea en una pequeña escala primero. Lo tercero es que tiene que haber equipos en los ministerios de educación, en este caso en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, o con el apoyo que sea de la Nación. Tiene que haber equipos que entiendan esa teoría del cambio y que sean capaces de administrarla en la escala que se propone, en los tiempos que se proponen. Estos equipos idealmente deberían trabajar en una serie de dispositivos, tal como los estudió hace tiempo. El dispositivo del diseño curricular, el rediseño curricular, o lo que uno podría llamar el diseño curricular pedagógico, pero sobre todo el dispositivo de los materiales. Para llegar a escala hay que tener materiales, revisiones curriculares que construyen puentes pedagógicos, por ejemplo, proyectos interdisciplinarios. Bien, tener proyectos interdisciplinarios. No decirle a los docentes, bueno, empiecen a hacer proyectos interdisciplinarios. Tenerlos, y no 3 o 4, no 10. Tener una gran escala, probarlos, tener retroalimentación, tener la capacidad de que esos proyectos, cuando entran a dialogar con el sistema, son adquiridos, utilizados, reescritos. Lo mismo con la capacitación docente, otro dispositivo. Es decir, poder entrar por distintas puertas en paralelo y al mismo tiempo para construir este proceso. Esto no hay forma de hacerlo de otra manera. Hay que entrar por una vía de capacitación, por una vía de materiales, por una vía más de normativa curricular, algún tipo de plataforma digital que acompañe todo esto y le vaya dando otra capa de reaseguro, de retroalimentación, utilizando la analítica, la evaluación para poder tener más datos de cómo funcionan en los alumnos. Todo este trabajo requiere una serie de equipos que son muy difíciles de encontrar o de crear en el Estado. Y en esto tenemos que ser muy conscientes, lamentablemente muy conscientes, pero si no, estamos haciendo una apuesta que no construyó los medios para ser llevada hasta el final del camino. Y después, obviamente, tiempo y recursos, condiciones siempre necesarias en este proceso. ¿En qué tiempo? ¿Cómo se asegura la continuidad de esos equipos? ¿Y con qué recursos económicos? ¿En qué contexto de crecimiento económico? Si lo hay, ojalá. Todo esto a lo que intenta ir es al punto siguiente, a la gran contradicción. Yo creo que ir al final del camino es lo correcto, más allá de que uno pueda tener algunas diferencias, se podrá discutir el tema de las prácticas profesionalizantes, pero ir al final del camino creo que es el camino correcto, es discutir el corazón del sistema educativo y sus capas que lo han retroalimentado, que lo han reproducido en el tiempo, las capas organizacionales, las capas de creencias ideológicas, las creencias sobre la inclusión. Pero hay que discutir, creo, el trasfondo de las reformas de la escuela secundaria, pero lamentablemente si no tenemos las condiciones para implementar esas reformas a fondo, no deberíamos proponernos algo que no somos capaces de hacer. Y eso implica no cerrarnos en una posición conservadora, bueno, pero entonces no hagamos nada o hagamos lo mínimo, sino construir las condiciones. Por ejemplo, construir los equipos, alimentar esos equipos institucionales, reclutar a los mejores, pagarles bien, que estén durante mucho tiempo, que sean parte de una política pública, no de un político de turno, que construyan ese vínculo con las escuelas y quizás no hacer tanto alarde de las reformas, no prometer tanto, no ir tan lejos en lo que se supone que se va a lograr, ser mucho más modestos, mucho más humildes, pero igual de profundos en la hipótesis, porque creo que la hipótesis es correcta. Y aprender mucho de los vecinos, aprender de quiénes lo lograron, qué países lograron construir nuevas prácticas pedagógicas a gran escala y cómo lo han hecho.
puedo asegurar que tenemos algunas experiencias en América Latina y podemos aprender mucho de ellas. Y son procesos muy complejos, bastante excepcionales. No quiero dejar con esto una impresión conservadora, es lo último que querría. Como dijo Aldana, también coincido en que necesitamos cambios en la escuela secundaria, y los cambios más profundos, no los superficiales. Lamentablemente necesitamos construir las capacidades antes para llegar a ellos. Bueno. Si uno ve el derrotero de los intentos de cambio del sistema educativo, de nivel medio fundamentalmente en la Argentina, se encuentra así que en los años 60, 70 hay allí un inicio de intentos de cambio, que como casi todas las reformas hasta el día de hoy fueron abortados, es decir, fueron intentos o que se quedaron en un grupo de escuelas pilotos, o murieron con el cambio de régimen. Estos intentos, bueno, esto es una discusión aparte, ¿no? Porque en la Argentina abortamos todos, ¿no? Terminamos abortando todos los términos. Por eso, el tema del consenso es un tema central en ver qué posibilidades tenemos los argentinos de modificar la escuela del siglo XX que estamos teniendo. Si vemos esos intentos de reforma, hay dos tensiones muy claras. Una tensión entre el modelo pedagógico y la aparición de nuevos clientes en la escuela, de nuevos sectores que se incorporan a la escuela y no se adaptan a ese modelo pedagógico, porque el modelo pedagógico de la escuela secundaria es un modelo que no admite nuevos públicos. Y la segunda tensión es entre ese modelo pedagógico y el cambio en la ciencia, el cambio en la cultura, el cambio en los sujetos. Entonces, la primera de esas reformas es la reforma de los años 70 que dio lugar a las famosas escuelas del Proyecto 13. Esas escuelas del Proyecto 13 ya incorporaban trabajo, creaban departamentos donde se trataba de romper el enciclopedismo, y también generaba cargos docentes donde los docentes tenían un tiempo para trabajar más allá de la clase. Esa tensión entre lo que va cambiando en el contexto, en la ciencia, en la cultura y en los sujetos, en esas tres dimensiones, y en la tecnología, por supuesto, que está en la base de eso, se mantiene hasta hoy. Hoy tenemos, hasta el 2000, para ser más precisa en lo que va pasando desde el 2000 a acá, tenemos ahí, entonces, una institución de educación media que no solamente sigue siendo una institución elitista, sino que atrasa. Atrasa, ¿por qué? Porque sus referencias científicas, sus referencias culturales, ya no son las que corresponden a su época. Sigue pensando el desenvolvimiento del mundo con el esquema newtoniano, ¿no? Es un desenvolvimiento lineal, El mundo se ve como algo que se desenvuelve linealmente y donde hay leyes que regulan todo ese movimiento y que es posible controlar entonces ese cambio a través del seguimiento del desarrollo de las distintas disciplinas. Con respecto a los sujetos, sigue pensando, bueno, no en los 70, pero si hablamos en los 2000, sigue pensando un sujeto predigital. Un sujeto que es capaz de sostener una clase expositiva durante todo, pasan los profes y él sigue sosteniendo esa clase. Por supuesto, degradada en muchos casos, ¿no?
se combina la clase expositiva con ejercicios hechos con el manual, donde se llenan agujeros y demás. Se resuelven problemas del manual. Entonces, lo que tenemos en los 2000 es una institución, bueno, los sujetos que supone, pero también los sujetos que se propone formar. Y los sujetos que se propone formar la escuela del año 2000 son los sujetos, somos nosotros. Somos los sujetos modernos, los sujetos que nos adaptamos a un mundo que ya viene hecho, que tiene un plan maestro, donde cada uno ocupa un lugar de acuerdo a la trayectoria que va haciendo. Entonces, en el 2000 tenemos una escuela con esos problemas de atraso y tenemos, a su vez, con el problema de que la sociedad está exigiendo que todos los chicos vayan a la escuela y tenemos un dispositivo que los expulsa permanentemente. Tenemos un 50% de la población que es expulsada. ¿Qué es lo que hacemos en las primeras reformas del 2000 en adelante? Acá me superpongo un poco con lo que dice Axel, pero bueno, con distintos enfoques estamos diciendo más o menos. Lo que hacemos es tratar de sostener esos nuevos chicos dentro de la institución, lo que Axel llama como lograr la unidad institucional. Lograr que esos chicos se mantengan, con la idea de que es la organización institucional la que está haciendo que estos chicos sean excluidos. Pero resulta que ya sabemos, desde los años 70, que ese dispositivo escolar es un dispositivo que tiene una propuesta pedagógica que tiende a la exclusión de un grupo de la sociedad. Exige recursos que no todos los chicos tienen. El saber, la transmisión de un saber abstracto, de un saber terminado, la idea de que hay un chico que recibe y acumula ese contenido, exige un chico capaz de entender el saber abstracto, capaz de dialogar y acumular ese conocimiento. Y esa transmisión se hace a partir de un código lingüístico complejo. Entonces, esto lo sabemos desde Bourdieu, desde Bernstein, pero lo dejamos ahí, ¿no? Que lo diga Bourdieu, que lo diga Bernstein, usamos como bibliografía de la universidad, pero después no vemos que eso está jugando en la realidad. Y la cosa es que, entonces, desde los 2000 en adelante, lo que intentamos es poner una serie de nuevos personajes dentro de la escuela, desarrollamos una serie de estrategias destinadas a flexibilizar el formato escolar para que los chicos puedan mantenerse adentro. Dentro de eso están los cambios en los regímenes académicos, en los regímenes de promoción, están la aparición de las clases de apoyo, está la aparición de más tutores, el seguimiento de las trayectorias. ¿Cuál es el límite de esta propuesta? El límite es justamente que mantienen una propuesta pedagógica con que el dispositivo de la discriminación está en el tipo de conocimiento, el vínculo con el conocimiento que hace con los chicos, la práctica pedagógica, el hecho de que haya un docente trabajando simultáneamente con todos los chicos. No es posible que yo vea, si soy un docente, todos ustedes son mis alumnos, ¿cómo veo? Quienes están logrando algunas cosas, quienes no, Bueno, es un trabajo individual, además, la idea de que el conocimiento es algo individual, no distribuido, y que por lo tanto la cooperación y el trabajo en grupo permite que cada uno ponga en juego su propio recurso en el conocimiento y pueda colaborar con el otro, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de reformas nos enseñaron mucho respecto de
las posibilidades de ese modelo, de los modelos de las escuelas, de las clases de apoyo, de los tutores y demás, que todo eso sirve para pensar el nuevo modelo, pero los límites de no llegar al fondo, como planteaba Axel. También desde mediados del 2000 empiezan a aparecer, primero, algunos equipos de trabajo que empiezan a interrogarse sobre qué se está haciendo en otros lados. Bueno, en eso CIPEC es un campeón, digamos, ¿no? Porque ha presentado muchas experiencias y ha divulgado y ha permitido la divulgación de muchas experiencias que se dan en la Argentina, que se dan en toda Latinoamérica, algunas en la Argentina y otras en otros países. Pero también hay grupos de investigación que trabajan con eso, la Flaxo ha trabajado con eso, también el grupo de Sarmiento ha trabajado con eso, en una interrogación al mundo de qué están haciendo frente a la crisis. La crisis entendiendo como un punto casi sin vuelta, todos dijimos acá, la escuela secundaria tiene que cambiar, no podemos permanecer como estamos. Hay algunos de estos modelos están más presentes que otros. Yo creo que esa presencia tiene que ver con que encontramos en esos modelos y en esas propuestas una cierta posibilidad de instalación en el país o en las experiencias que haga el país, porque también es difícil pensar o imposible pensar que va a haber un modelo para todo el país y que se va a poder implementar así el cambio. Bueno, estos modelos están proponiendo otra concepción del saber, la complejidad. En vez de la teoría newtoniana, las teorías de la complejidad, las teorías del caos, de la complejidad, que es la visión del mundo que propone el Internet. ¿Entienden? Los chicos, cuando interrogan Internet, se encuentran con que la realidad que allí se les presenta no es una realidad dividida en disciplinas, sino que es una realidad para lo cual hay que hacer un abordaje completo. Y por lo tanto lo que se está planteando son modelos que tengan este tipo de concepción del conocimiento, que den lugar a una mirada más completa sobre la realidad. Bueno, entonces, otro elemento que me parece fundamental. Bueno, ahí está toda la discusión, lo miro a Gabriel por una discusión sobre interdisciplinariedad o disciplinariedad, que sé, Gabriel, que hubo. Y hay toda una discusión si hay que saltar inmediatamente a la interdisciplinariedad o es necesario trabajar de una manera más problemática los contenidos, las disciplinas. El otro elemento es qué lugar ocupan los alumnos en la clase. Si los alumnos van a seguir siendo pasivos receptores o van a ser activos productores. Activos productores. La idea es que los modelos están proponiendo un alumno que produzca en la clase, que participe activamente en el proceso de producir su propia enseñanza, su propio conocimiento. Para eso se necesita presencia de la tecnología actual. La Argentina instaló la escuela moderna sin libros, que es la tecnología de la escuela moderna. Ahora quiere instalar la escuela del siglo XXI sin internet.
Entonces, la primera demanda es: tiene que haber internet en todas las instituciones, porque si no, no es lo mismo. La visión del libro, no es porque tengamos que tirar los libros, pero la visión del libro es una visión secuencial, como yo aprendo. Primero una cosa, después otra, de acuerdo al índice. Miro el índice y, bueno, la visión del internet es distinta. Porque tiene toda esta complejidad, donde no hay secuencia, hay posibilidad de abrir distintas ventanas, de conocimiento simultáneo, etcétera, etcétera. Bueno, y por otro lado, un docente que deje de ser el expositor para pasar a ser el que genera toda esta producción, proyectos, programas, problematización, para llevarlo a la clase y hacer la guía. Ese es el modelo. Yo creo que la reforma de la escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires tiene mucho de eso. Podemos discutir, y en ese sentido es una reforma que está dialogando con esta nueva existencia. Lo que pareciera que pasa en las evaluaciones de otros países, de otras experiencias, donde se ha aplicado un modelo semejante, esto sería como un modelo puro, ¿no? Es que eso funciona para los chicos de todos los sectores sociales. Porque un tema muy preocupante y también central para discutir es si el sujeto que tiene que enseñar, al que tiene que dirigirse la escuela, es un sujeto connotado por su origen social. Si tenemos que enseñar a chicos vulnerables o tenemos que enseñar a chicos de la nueva generación. Porque enseñar a partir de la identidad que construye el origen social tiene su riesgo, ¿no? Tiene su riesgo. Formar sujetos que son identificados como vulnerables y hacer un modelo para los vulnerables tiene un precio. Bueno, entonces, estos modelos parecieran que pueden funcionar en chicos de muchas vulnerables como en chicos de otros sectores sociales. Y también nos falta evaluar qué impacto tiene este modelo en relación a los recursos que lleva cada uno de estos chicos a la escuela. Sabemos que no hay una exigencia igual a la anterior, al modelo anterior, pero no sabemos bien eso. ¿Por qué? Porque son modelos que están empezando a experimentarse, no son modelos que lleven mucho tiempo y que haya mucha evaluación sobre lo mismo, sobre eso. Coincido en muchas de las cosas que planteó Axel respecto a la dificultad de implementar modelos como este. Digo, lo más difícil, lo más complicado es encontrar especialistas de lengua, de matemáticas, que sean capaces de pensar problematizar la realidad, construir problemas para que los chicos puedan trabajar a partir de problemas o construir proyectos. Los especialistas tienden a repetir lo que han hecho siempre, ¿no? Desarrollos óptimos, pero en el modelo anterior. Bueno, se podría hablar mucho de esto, pero ya me pasaron los papelitos. Lo que quiero plantear en relación a lo que plantea Axel es que allí hay un tema para discutir. Tenemos que tener las condiciones óptimas para llegar. Lo que nos está pasando ahora, sí, se los digo en entrecasa, lo que nos está pasando ahora, que son los intentos de cambio, los que nos generan exigencias, que nos obligan a pensar, tenemos que armar equipos de gente que sean capaces de ir capacitando a los docentes porque lo que tenemos no nos sirve. Tenemos que insistir sobre hacer un
plan detallado de cómo se van implementando las reformas, porque no sirve más esta idea de le digo a las escuelas que estas son las orientaciones generales y que las apliquen. Y entonces hay que hacer un plan y las jurisdicciones no están acostumbradas a hacer un plan. Lo que están acostumbradas es hacer el paper, bueno, el documento, mandarlo a la base y ver cómo se arreglan en la base. Y lo que pasa en la base es que cada uno lo lee con los recursos que tiene y realmente termina siendo lo mismo de siempre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es ese ritmo del cambio? ¿Y cómo podemos hacer para que el cambio se produzca lo menos conflictivamente posible, aunque sabemos que conflictos va a haber, y que a su vez no perdamos tanto tiempo? ¿Mm? Mi nombre es Mariano Gonzalo. Soy graduado de la Maestría de Educación de aquí de la casa. Está bien formado. Estoy bien formado, ya está, ¿no? A ver, si quieren levantar las manos varios. Mi pregunta, primero una reflexión, agradezco y me sumo. Creo que mi reflexión también tiene que ver con que la Argentina tiene un problema grande de liderazgo y que para llevar adelante este gran cambio también necesitamos empezar por una cuestión con los directivos, ¿no? Hablamos mucho de los docentes, pero las escuelas también carecen de líderes en la gestión. Y no es lo mismo, gestionar una escuela del siglo XX que gestionar una escuela del siglo XXI. Y agrego una pregunta. Te he escuchado a Axel varias veces hablar del puente para transitar. Esto no es una cuestión de reemplazar una cosa por otra. Entonces la pregunta que te haría era, ¿qué cosas de la vieja escuela rescatarías? Rescatarían, la pregunta está abierta, ¿no? ¿Qué no tendríamos que reemplazar de alguna manera? Una en cuanto a las TIC, a las nuevas tecnologías, y como contaban ustedes, hay diferentes estudios y diferentes investigaciones. Por ejemplo, en nuevas tecnologías está el IIPE, que estudia mucho con el apoyo de María Teresa Lugo, de Virginia Itarburú, bueno, de otros investigadores que tienen la matriz TIC, y que me parece, uno de los textos que tienen escritos es sobre la matriz TIC. Y hay una forma escalable de incrementar el uso de las tecnologías. Eso me gustaría saber si se tiene en cuenta, si se lo piensa como algo aplicable a nivel aula, después a nivel institución, después a nivel provincia. Eso por un lado. Por el otro, los escucho hablar y los escucho hablar sobre otros países y demás, y me parece súper razonable. Pero acá en Argentina también se están haciendo investigaciones, que es parte de mi investigación, como por ejemplo la nueva escuela secundaria. Es muy reciente, pero me parece que es un lugar a tener en cuenta. Aparte está Gabriela Dicker, por ejemplo, en General Sarmiento, que están viendo qué está pasando y cómo es la relación, porque una cosa siempre es la teoría y otra cosa es la teoría y la práctica, cómo va resultando. Y bueno, hay muy buena experiencia en la Jaureche con la nueva escuela que se está planificando, no se implementó todavía, pero hace 2 años que se están reuniendo los docentes y pensando estas cosas que estamos hablando acá, cómo armar equipos interdisciplinarios. Y a veces pienso, cuando escucho hablar en la televisión y demás, si se toman en cuenta todo ese estudio. Silvina Simone también de la Sarmiento, o Analia Meyo en la UBA, y bueno, tienen el ojo puesto ahí, y muchos años y mucho entusiasmo por la investigación. Quisiera saber si se está tomando en cuenta esas. A nosotros nos hace tenemos mucha necesidad de repensar los consejos escolares de convivencia. Un poco en la idea más institucional, en la estructura institucional de cómo atravesar los conflictos en el aula y a nivel escolar en general. Eso lo estamos viendo que a lo largo del tiempo, por lo menos en ciudad, se empezó a dejar de lado. Por lo menos hace un tiempo largo, a partir de unas reformas que se hicieron a partir de un decreto reglamentario de Nadrowski en su gestión como ministro, y después quedó como medio en el vacío, sobre todo en esta relación conflictiva que hay con
los chicos, las chicas y bueno, el rol docente, la autoridad. Me parece que hoy también empieza como a crujir en las formas que tenemos actualmente. Más que nada a ver si sobre eso también tienen alguna idea. Todos los programas de capacitación docente que hubo estos últimos años, si estuvieron orientados o no hacia estas reformas que ustedes están indicando, y si hay algún tipo de medida acerca de estos, de capacidad de posibilidad, más bien de medir cómo resultaron, ¿no? Cómo terminaron estos planes de capacitación y si fueron efectivos o no, o qué es lo que piensan sobre esto. Quería saber si saben si hay algún consenso como Estado, como país, de qué es lo que se tiene que formar o para qué tiene que estar una escuela secundaria a la hora de pensar qué cosas necesita cambiar, si hay como un norte hacia dónde tiene que ir, si tiene que formar un ciudadano global, un ciudadano nacional, qué se requiere con la articulación con la universidad, qué tipo de profesionales quiere formar el país, si hay un mapa que se sigue cuando se piensan en estas reformas. Y siempre me preocupa, y a modo de reflexión, me parece muy interesante todo lo que escuché y las preguntas de los colegas, es hasta dónde tomamos conciencia cuando nuestros alumnos son conejillos de indias, cuando implementamos sin que haya consenso a veces de todos los docentes, y siempre hay docentes que lideran las propuestas, pero ¿qué pasa con nuestros alumnos cuando les pedimos pensamiento visible, colaboración, uso de las TICs? Y los chicos en general siguen estas propuestas. ¿Y qué nos pasa como docentes cuando empezamos a tener alumnos que son inquisidores, que preguntan, que cuestionan? ¿Estamos preparados para el tipo de alumnos que queremos formar? Estos sujetos, nos estamos como repensando como escuela, pero después, ¿qué hacemos con los chicos cuando se tornan inquisidores? ¿Entendemos que es un ida y vuelta o tiramos el proyecto? Lo implementamos, funciona o no, lo evaluamos, y ¿qué pasa con esos alumnos? ¿Tienen respuesta valedera del equipo docente que los lidera? Y todo esto me hace reflexionar desde el primer minuto en el tema de la evaluación, y si realmente esta reforma está teniendo en cuenta que somos docentes formados de una manera en pleno proceso de cambio, y si estamos preparados o estamos pensando en una manera de evaluar y en las nuevas maneras de acreditar, porque la escuela secundaria termina con acreditación, y este tema de tener en cuenta aulas heterogéneas, capacidades nuevas, ¿sí? Capacidades del siglo XXI, o competencias verdes, y todo este nuevo ciudadano que queremos formar, si estamos también teniendo en cuenta el tema de la evaluación y de qué manera podría pensarse una acreditación de una escuela secundaria que prepare alumnos para universidades, y alumnos que en definitiva están siendo evaluados de una manera estandarizada. Queramos que sea así o no, pero es muy difícil poner un cierre a una acreditación. Bueno. En realidad mi pregunta es otra, pero en relación a lo que acabas de decir, me van a sacar una gran duda acá ustedes los expertos, porque han demonizado a las pruebas estandarizadas. Esa no era mi pregunta, pero ya que está la pongo. Mi pregunta es, si en la conformación de estos equipos técnicos indispensables para formar docentes y demás, ¿habría alguna posibilidad de brindarlos de las políticas partidarias de cada una de sus jurisdicciones? Gracias. Tiene que ver con la deserción, el 50%, que escuché, digamos, mi impresión es que se asocia mucho con la actualidad de las cifras y se asocia mucho con la disparidad entre el mundo de la escuela y el mundo de la vida. Como decíamos, contrariamente a lo que dije antes, no anécdotas personales, como se decía cuando Colón descubrió América, es decir, cuando yo iba a la escuela, que la vida, la calle, no venía y no entraba a la escuela.
solamente entró de la mano de un profesor del cual estuve muy enamorada, Luis Arena, escritor de libros de lectura, Rama Florida y otros. En ese momento, la discrepancia entre la realidad real y la vida en la escuela, yo no sé si era igual o mayor que la que hay hoy. Por ejemplo, ustedes saben que las escuelas eran usinas de ustedeo cuando nos tuteábamos afuera. Esa no es pequeña diferencia entre la realidad y la escuela. De la guerra, Segunda Guerra Mundial, no se podía hablar, porque no se podía hablar de cuestiones políticas. En esa época había figuritas para llenar álbumes. Mi marido actual tenía 2 de Hitler, lo más valioso que se pudiera imaginar. La llevó a la escuela para cambiarlo por 10 o 20, y la señorita le dijo: cada uno puede tener sus ideas, pero no traerlas a la escuela. El profesor de otro amigo mío era un jugador de fútbol o de té, que para la escuela de varones, que en ese momento era unisex, era un personaje genial. Hubieran querido que les contara cosas que pasaban en el fútbol, pero eso no se traía porque no era la escuela. Hablar de Federico García Lorca no se podía porque era traer la política adentro. Mi pregunta es: ¿en qué medida la distancia que había en la escuela de entonces y muchas décadas después entre lo que ocurría en las aulas, en la institución escolar dirigida a formar los futuros ciudadanos de la patria, y lo que ocurría en la patria afuera, era igual, mayor o menor a la que se da hoy? Lamentablemente, por supuesto, la clientela, comillas, que asistía a la escuela era diferente de la actual. Solo las clases bajas, que lo llamo así, no lo llamo como era vulnerables, porque hay una clasificación en las ciencias sociales que prefiero usar, que es la de clases sociales. Los que se veían en las aulas eran, en todo caso, los hijos de los porteros de las zonas de alrededor de las áreas sociales, sectores medios, etc. Y había otras mezclas. Pero bueno, no tengo idea, no tengo las estadísticas de la deserción en la escuela secundaria entonces, que obviamente seleccionaba mucho al universo que entraba al nivel secundario. Pero de todas maneras, no puedo dejar de pensar, no para estar en desacuerdo con lo que dicen, sino para ponerlo en relación igual que con Chile, respecto de los modelos pedagógicos, con México, etc. ¿Qué es? ¿Cuánto esa diferencia es mayor o menor? Y explica, comillas, explica la deserción del 50%. Y ahora ustedes... Me parece que siempre es una cuestión de equilibrios. A veces estas reformas necesitan una grandilocuencia, probablemente necesitan construir una discusión social. Yo creo que no, creo que es un camino más peligroso. Me parece que el equilibrio es tratar de ser muy ambicioso, de no pensar que el fin es que no haya más profesores taxi. Si ese es el fin, nunca va a cambiar la escuela secundaria, o sea, no puede ser ese el fin. Entonces, tener fines muy ambiciosos y tener una combinación donde uno dice, bueno, empezar a trabajar en entrar en las aulas en paralelo con distintas intervenciones. Esas intervenciones tienen que reconocer capacidades actuales y tiempos actuales, tienen que reconocer dónde hay espacio. A veces hay que ir a distinta velocidad, con directivos, docentes que tienen más predisposición.
entusiasmo, fuerzas, energías, capacidades, ir un poco más lejos. Hay que tener distintas velocidades y hay que tener distintas opciones. Este camino hacia la transformación pedagógica no puede ser un viaje único, ni un viaje de escala, racional, donde primero haces esto y después haces esto. O sea, es un proceso de construcción de la capacidad de reflexión pedagógica. Yo creo que hay algo que ayuda, y es lo poco que ayuda, porque las escuelas tienen muchas dificultades, y ser docente hoy es muy difícil, pero hay algo que ayuda, que es esta discusión colectiva, que viene de distintos lugares, está instalando una pregunta cada vez más aguda en la racionalidad docente, en la epistemología de qué significa ser docente. Está instalando la duda, ¿es esto lo que tengo que hacer yo? ¿Es esto lo que se supone que es mi función social? Entonces yo creo que instalar esa duda va a hacer que venga mucho más de adentro y que en todo caso las políticas van a tener la capacidad de acompañar mejor o peor ese proceso. Me parece que es algo mundial, no es algo que nace acá. Estamos, creo, reescribiendo el orden escolar, va a ser muy lento, va a ser muy difícil, va a ser problemático. Y para acompañar esa reescritura necesitamos muy buenos guiones, diversos, cercanos, necesitamos crear los tiempos, necesitamos una cierta sensibilidad, una cierta sensatez, para no apurarlo todo. Yo me doy cuenta que los políticos tienen esa necesidad de anunciar el gran cambio, de anunciar que esto va a ser real, esta es la verdadera reforma, y es una inflación de las políticas, porque es, bueno, como la anterior, que es la NES, ahora es la nueva, que es la del futuro, ya se nos agotaron las palabras, ¿cuál va a ser la próxima? La del futuro, ya no tenemos. Entonces hay que construir, creo, una capacidad mucho más de entrada en las aulas. ¿Cómo hacer para trabajar con los supervisores? ¿Cómo hacer para trabajar con ellos a favor? ¿Cómo trabajar con guiones? ¿Cómo trabajar con una plataforma virtual real, que no existe todavía en la Argentina? ¿Cómo trabajar con los directores de escuela en los concursos? ¿Cuáles son los concursos para elegir los nuevos directores de escuela? Son el pasado. Estamos eligiendo directores de escuela del pasado porque los hacemos concursar con versiones de lo que tienen que aprender del pasado y después les pedimos la escuela del futuro. Es decir, cómo entrar en la formación docente, obviamente, un terreno ingobernable. Cómo entrar ahí adentro, hacer sentido en los futuros docentes y cómo los que salen de ahí hacen residencias en buenas escuelas donde empiezan a trabajar con una visión más innovadora. Todas esas arquitecturas requieren tiempo, capacidades, conciencia, consistencia en el tiempo, y eso solo, sin grandes anuncios, transforma buena parte de la realidad. Ese es un poco mi postura. Bueno, ahí acordamos totalmente con Axel en el sentido de que iniciamos un camino muy difícil, con mucha, donde la verdad que cambiar implica también modificar la estructura del sistema educativo. Axel nombró los inspectores, los nombró en el sentido en que quienes están implementando creen que los tienen que nombrar, que es para evitar que se interpongan, digamos. Pero es claro que hoy estamos pensando que la implementación de propuestas nuevas de educación requiere un seguimiento muy cercano de las escuelas y no sé si esta estructura de inspectores que están creadas con el objetivo de llevar para arriba las noticias de lo que pasa para abajo o ser comisarios políticos, porque alguien planteó efectivamente, bueno, si eso funciona. Entonces es muy complejo la posibilidad de instalar el cambio cuando desde el Estado tenés esta estructura que no es la más adecuada y además tenés las exigencias de, bueno, ahora tengo que hacer el cambio, ¿no? Tenés una urgencia enorme y no tenés los instrumentos que necesitas. Entonces el cambio va a ser difícil. Pero, digamos, también la instalación de la escuela moderna llevó su tiempo, ¿no? Y sus dificultades. Entonces, no puede ser todo de ahora para adelante, ahora inmediatamente. Quiero sí plantear algunas cosas. No sé si no lo dije, pero efectivamente la investigación que se está haciendo
en algunas de las instituciones en la Argentina es revisada. Cuando nosotros en nuestros proyectos revisamos toda la investigación. Es cierto que hay cierta tendencia a que por ahí se hace una investigación donde se dialoga con el vecino de al lado y no con todo, pero bueno, quiero plantear lo de la evaluación. Aquí ha habido varias presentaciones de los cambios que han hecho los jesuitas en Barcelona. Los jesuitas, que fueron en realidad lo que en un momento le dieron forma a todas las experiencias de las escuelas modernas, resulta que hubo un momento en que dijeron esto ya no va más y empezaron a patear el tablero, y en 4 años, digo lo de los tiempos porque lo hemos discutido acá, en 4 años prepararon una propuesta de cambio para un grupo de escuelas. Y además la monitorean, la siguen, la evalúan, y hicieron una primera evaluación el año pasado. Sandra Ziegler del equipo de la Flaxo participó en esa evaluación, y lo que miden es una cosa muy distinta a la que ahora evaluamos, ¿no? Porque miden desarrollo de capacidades, desarrollo de habilidades, competencias, también miden conocimientos. Encontraron que en materia de resultados de conocimientos que se miden con pruebas estandarizadas, bueno, los chicos estaban en el mismo nivel, porque hicieron una evaluación comparativa de las escuelas que habían introducido la innovación y las escuelas que seguían siendo tradicionales. Encontraron que los chicos estaban en el mismo nivel, pero que sí tenían una capacidad de reflexión sobre lo que aprendían. Los chicos que trabajaban por proyectos podían reflexionar y tener más claro qué es lo que estaban aprendiendo, y el desarrollo de ciertas habilidades que se habían propuesto desarrollar. Por supuesto, ahí también había elementos que tenían que ver con lo religioso, ¿no? La metacognición y todo lo demás. Entonces digo, sí, ese es un plano donde que hay que empezar a modificar, y que va a ser muy difícil porque tenemos la idea de que evaluar es poner un número y demás. Quiero, sí, bueno, porque no podría dejar de hacer una reflexión sobre lo que dijo Catalina, porque no puedo dejar de plantear lo de Catalina. Bueno, efectivamente, yo creo que la escuela hoy está muy atravesada por lo que pasa afuera. Precisamente porque la escuela está metida en un medio donde no es posible generar esas fronteras entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Pero además hay un tema que me parece importantísimo. Las distancias entre el adentro y el afuera en la escuela que fuimos nosotros eran unas distancias en relación a prácticas hogareñas, a prácticas sociales, los temas que no, la neutralidad política, por ejemplo, de la escuela y demás, pero no en relación a el nudo del conocimiento. Cuando yo iba a la escuela, lo que decía mi maestra era palabra santa. Y me lo decía mi maestra y no tenía más que el libro para ir a averiguar si era verdad. Hoy eso no puede ser sostenido más. La forma en que los chicos se articulan con la información y el conocimiento es otra. Tienen a disposición una tecnología que les permite acceder y acceder de otra forma al conocimiento. Por eso es necesario que en la escuela lo que modifique es justamente eso, la forma en que se accede a la información y se construye el conocimiento. Porque si no, le damos la píldora a los chicos para que aguanten, ¿entendés? Pero, si no, es difícil, pero además los chicos cuestionan esa autoridad es puesta permanentemente en cuestión, porque ¿quién me viene a contar esta profe que yo voy a Google, me entero mejor, y me entero todas las variedades
de visiones y perspectivas que puede haber en relación a este fenómeno. Leo la guerra, bueno, sí, pero la guerra me la cuenta de una manera la profe, pero yo la puedo ver de 10 maneras distintas. Entonces, ese es el tema. La distancia ha cambiado cualitativamente, digamos. Ha cambiado, pero hay una mayor presencia, bueno, todo lo que pasa afuera repercute en la escuela. No es posible, nadie puede decir, miren, acá no sabemos quién es el presidente de la República, no nos preguntan. No. Todo eso está dentro de la escuela y eso genera peligros, y también oportunidades, digamos, porque es posible discutir la realidad si tenemos un buen profesor, que es capaz de hacer una mirada pluralista y usar los recursos que se pueden usar para discutir los temas que pasan en el contexto. Bueno, por eso, ¿qué dejaría de la antigua escuela? Es difícil contestar, pero estoy segura que la presencia de profesores capaces de incentivar la curiosidad, de pensar, de presentar distintas perspectivas para ver un tema y demás, eso los profesores bueno, que fueron modelos en nuestra escuela, en nuestra educación, bueno, esos creo que hay que sostenerlos, y en realidad todos los modelos que se están planteando, todos plantean, hay un momento donde el profesor tiene la oportunidad de hacer este trabajo. Bueno. Yo quería hacer un comentario porque me parece que por ahí junta un par de preguntas, que es también el rol de los especialistas, ¿no? Porque me parece que acá también tenemos una deuda enorme en Argentina, en gran parte de América Latina, de cómo afrontar muchas de estas cosas que venimos dialogando, de cómo transitar un cambio pedagógico, han sucedido muy pocas veces. Bueno, está ahora el experimento de Barcelona, uno puede ver redes de tutoría en México, la idea de la escuela nueva en Colombia, de gran escala, ¿no? Hay experimentos de la escuela sin nueva en Perú, y aparecen así experimentos. O podemos ver el proyecto cero de Harvard, o sea, hay distintas. Ahora, ¿qué tienen en común? Tienen una base muy sólida, que quienes pertenecen a ese equipo entienden, se sienten parte de esa propuesta pedagógica, curricular, de trabajo con las escuelas, la pueden contar, la pueden hacer, la pueden llevar. Ahora, ¿quiénes son acá portadores de ese saber? ¿De qué saber primero? ¿De qué propuesta pedagógica? ¿Y cuántos hay que puedan compartir una idea, una concepción que puedan llevar a otros mínimamente con coherencia? No estoy diciendo que todos reciten el mismo libretito, con coherencia. Lo que tenemos es cuando uno empieza a encontrar la necesidad de formar a gran escala, que se dispersa en una gran variedad de formaciones, de cuestiones que mezclan lo ideológico con lo epistemológico y un conglomerado de saberes confusos que aún en aquellos que aspiran a cambios profundos no pueden transitar y menos aún asesorar una escuela. Entonces ahí tenemos una gran falencia. ¿Dónde va uno a buscar esos equipos? Cuando el Ministerio de la Ciudad o cualquier otro quiere hacer una reforma, si realmente quiere ir al fondo y quiere llevar estos equipos, ¿dónde los va a buscar? Bueno, en gran medida hay que formarlos. En gran medida es un trabajo de mucho tiempo y lamentablemente no hay otra forma de hacerlo. Creo que no hay otra forma que un equipo sólido, que sabe hacia dónde ir, que tiene concepción clara y puede llevarla hacia otros. Entonces, por eso es un poco desesperanzador, pero tenemos que ser realistas, porque si no vamos a prometer el cielo al cual no vamos a llegar. Pero bueno, también esto habla de un mea culpa de los pedagogos, de decir, bueno, pero ¿y por qué estamos todo el tiempo criticando todo? ¿Y dónde estamos juntándonos para hacer una propuesta? Bueno, algunos lo están haciendo, contando las experiencias de las escuelas secundarias del conurbano, no es que nadie lo hace, obviamente, pero bueno, no deja de ser una tensión. Sí, para cerrar, a mí me gustaría reflexionar retomando lo que decía la compañera y que acaba de mencionar respecto a las escuelas del conurbano. Son escuelas que tienen esta particularidad de depender de una universidad, lo cual les permite
funcionar de maneras distintas a las que funciona el sistema educativo. Yo estoy muy cerca de la escuela secundaria de General Sarmiento. Digo, es una escuela que no se promociona en bloque, que no tiene grados. Digo, y eso implicó un esfuerzo en términos de dinero, capacitación, selección de equipo docente, que realmente el sistema educativo en mayúscula, digamos, le implica demasiados movimientos y dificultades para implementar ese tipo de políticas. Y en ese sentido, desde el equipo trabajamos mucho esta idea de la diferencia entre la intensividad y la extensividad de las políticas públicas, ¿no? Entonces tenés estos programas que logran, o proyectos, no sé, como pueden ser las escuelas de reingreso también en Ciudad de Buenos Aires, los ESAP, el PIT en Córdoba, bueno, y así un montón de proyectos que son intensivos, pero que realmente la escalabilidad de estos proyectos es muy difícil. Es muy difícil, Flavia, te dirigís. Hay que buscar cómo generamos equipos que piensen distinto y que formen a los equipos que a su vez formarán a los docentes. Y ese es el largo camino que hay que hacer. Empezar con un grupo de gente, hay en la Argentina, pero están así, dispersos. Porque algunos en San Andrés, más de uno, en San Andrés, y otros en otros lados, y otros en otros lados están dispersos, otros están en Córdoba, que han hecho algunas cosas en las escuelas PROA. ¿Entendés? Hay y hay algunos mejores, hay más en matemáticas a lo mejor, y en ciencias, y menos, digo cualquier cosa, porque no es, y menos en lenguas y ciencias sociales. Entonces hay que juntar esos poquitos que tenemos y ver cómo esos poquitos pueden multiplicar. ¿Sí? En eso estamos tenemos muy poco.